Saludos, esta hora vamos a estudiar el mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes las características de la paz de Dios, basado en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Pedimos que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y que sea de ánimo para nuestras vidas, y que esta palabra nos dé luz para caminar este camino que muchas veces no sabemos para dónde caminar, pero tú nos darás la guía perfecta para que nuestro pie no tropiece. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué lindo pasaje de la Escritura. Y al meditar en esta hora, en este pasaje y en lo que la vida nos presenta, hoy estamos sufriendo de algunas situaciones con este virus. Otros días serán otras cosas, serán asuntos personales. En la vida siempre tenemos noticias. Muchas veces las noticias no son buenas, no son como nosotros quisiéramos o como las esperamos. Pero en medio de todas esas noticias que no son tan buenas y que no son como las que nosotros esperamos, la paz de Dios debe estar reinando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, la paz de Dios debe estar en tu vida. Si tú todavía no conoces del Señor, pues este es un muy buen momento y una buena ocasión para que puedas poner tu vida en las manos del Señor y que puedas tener esa paz. Hay muchas personas que están sufriendo de ansiedad en este tiempo al escuchar las noticias. Hay personas que tienen situaciones reales, digamos, pérdidas de trabajo, enfermedad, la pérdida de algún ser querido. Y en este momento es que uno necesita la paz de Dios. Y esa paz de Dios tiene algunas características. No todo es, digamos, malo, porque siempre cuando hay alguna crisis, siempre también hay una oportunidad. Y cuando la gente habla acerca de que estos tiempos son malos quizá para algunas personas, pero para otras personas son buenos. Y la clave está en que nosotros podamos ubicarnos en qué grupo de personas podemos estar, si vamos a estar en grupo de personas que son víctimas de la situación, o vamos a estar en el grupo de personas que vamos a ser los protagonistas en esta situación. Todos estamos pasando por esa situación, pero nosotros elegimos en qué grupo de personas podemos estar. Y la palabra de Dios nos invita a que tengamos paz en medio de la tormenta, que tengamos paz en medio de situaciones que no pueden ser tan positivas como nosotros las esperábamos. Dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que yo encuentro tres características interesantes acá de la paz de Dios. En primer lugar, la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento o todo entendimiento. ¿Por qué razón? Porque esa paz no está basada en nuestras capacidades, sino en las capacidades de Dios, y Él es todopoderoso. ¿Qué, qué es lo que sucede cuando hay estrés en nuestra vida? ¿Qué es lo que sucede cuando hay ansiedad en nuestra vida? Sé de personas que incluso tienen pesadillas en este tiempo y que no pueden dormir bien, o se les va el sueño en la madrugada y no pueden descansar. ¿Por qué razón? Porque quizá la situación que nosotros vivimos no la podemos controlar, está fuera del control de nuestras manos. Estamos acostumbrados a tener el control en todo, y es bueno porque nos estamos haciendo cargo de la situación, pero hay momentos cuando ya no podemos, y es en esos momentos cuando nosotros debemos aprender a confiar en Dios. Nuestra confianza en Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento está basada en que no en nuestras capacidades, sino en las capacidades del Dios que tenemos. Y esto es importante.
Cuando uno ya no puede, es el momento cuando hasta la persona que nunca ha creído en Dios dice, ay Dios, por favor ayúdame. Es en esos momentos donde uno reacciona y ve que hay un Dios más grande que uno, hay una situación que uno no la puede manejar y es importante que uno se ponga en las manos del Señor. Así que nuestra paz está basada no en el tamaño de problemas que nosotros tenemos, sino en el tamaño del Dios que tenemos. Y esa estatura del Hijo de Dios es grande, es enorme, es el más grande de todos. Y si tú lo conoces, sabes de quién estoy hablando. No está basada en el tamaño del problema. Miren cómo cambian las situaciones en lo que a tamaño de problema significa. Para alguien, el problema tendrá un tamaño como, por decirle algo, de $100. Y por $100 no puede salir de la situación y siente que el mundo se le terminó y que ya no hay opciones. Pero $100 para otra persona no significa quizá nada. Quizá para ellos el problema no es en cantidad de dólares, aunque fueran $100,000. Para ellos quizá, para otra persona sería la salud de un ser querido que ni todo el dinero del mundo podría comprarla o pagarla por la salud, por esa restauración. Entonces, ven que para uno es problema una situación y para otro es problema otra situación. Y así si nos vamos con cada ser humano, con cada persona que nos pueda estar escuchando, los problemas son variados y para unos serán imposibles y para otros dirán, esta persona, este amigo con el problema que se está quedando, si ese no es problema para mí. Pero no importa el tamaño de tus problemas, lo que importa es el tamaño de Dios. Y Dios es poderoso para proveerte esa cantidad de dinero que necesitas para llegar a fin de mes, o es capaz también de poder sanar lo que los médicos no pueden hacer, que los bendecimos y los amamos, lo que los centros médicos no pueden hacer con todo el equipo, la robótica que tienen y la tecnología que tienen, pero solo la mano de Dios lo puede hacer. Así que esa paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento quizá es así de pequeño, pero el amor de Dios y el poder de Dios es mayor que eso. Acuérdense que nosotros no vemos las cosas como son realmente, sino como somos. Y muchas veces nosotros medimos el poder de Dios de acuerdo a como nosotros somos, de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Y el poder de Dios es mayor que eso. El poder de Dios nos ayuda a ir más allá. Tratemos no de tener nuestra mente ni nuestros propios pensamientos, sino que los pensamientos de Cristo, los pensamientos del Señor, que están basados en las Escrituras. Por eso es que nosotros leemos las Escrituras, por eso es que leemos la palabra. Por eso es que escuchamos mensajes como estos, para que nos ensanchen, nos amplíen nuestro entendimiento acerca de quién es Dios. Así que, digamos, deja de interpretar a Dios como tú eres. Interpreta a Dios como Él es y trae esa realidad a tu vida. Nuestro entendimiento entonces va a ser estirado, nuestro entendimiento va a ser ampliado. Por eso es que dice que esta paz sobrepasa todo entendimiento. Quizá en esta situación que estás pasando puedes decirle, Señor, por favor, amplía mi entendimiento, amplía mi sabiduría. Yo quiero saber qué es lo que está pasando y cómo salir mejor de esta situación. Pero en segundo lugar, la siguiente característica es que protege tu corazón. En el corazón típicamente vamos a decir que están los sentimientos. Y podría haber un debate ahí, porque por años ha habido un debate que si el corazón está acá, si el corazón está acá, si la mente está acá. Bueno, así que, pero vamos a remitirnos a que en el corazón están los sentimientos, están las emociones. Algo interesante con nuestro cerebro, que está ligado a nuestro corazón, es que el cerebro no solo graba los recuerdos que tuvimos en nuestra vida, sino que también graba cómo reaccionamos a ellos. Por lo tanto, muchas veces nosotros cuando enfrentamos una crisis, inmediatamente nuestras emociones también saltan. Porque nosotros cuando enfrentamos una crisis en el pasado y no reaccionamos bien o estábamos muy pequeños, quizás 5, 7 años, 8 años, entonces el cerebro grabó también esas emociones y resulta que ahora somos adultos, somos creyentes, tenemos la fe en el Señor
Y todavía reaccionamos como ese niño de 5, de 6, de 7 años cuando enfrentamos una crisis. Lo lindo de estar en Cristo es que uno puede crecer y puede madurar en las cosas del Señor. Algún ejemplo que podría poner es que cuando tiembla o cuando hay algún terremoto, las personas muchas veces inconscientemente reaccionan a eso si tuvieron una experiencia difícil o incluso si estaban en el vientre de de su madre, en este caso, cuando ellas pasaron por algún terremoto, una situación de esas. Así que como nosotros entendemos eso, la palabra de Dios y Dios quiere ministrarnos y dice, ¿sabes una cosa? Por nada estéis afanosos, sí, pero mira, es real, hay un peligro real, sí, pero ¿sabes una cosa? Tus reacciones van a ser diferentes, no seas presa de tus emociones. Tus emociones dicen que no vas a salir de eso. Tus emociones, cuando escuchas al presidente dar algún anuncio, he escuchado gente que dice, oh no, nos vamos a morir todos, nos vamos a enfermar todos. Y estamos hablando de situaciones que si por alguna razón te llegas a enfermar, Dios va a estar contigo y Él te puede levantar. O Dios te puede proteger también. Dios tiene propósitos y actúa de maneras que nosotros no podemos entender. Pero de nada nos sirve afligirnos antes de tiempo. Espera tener la situación para saber cómo reaccionar. Trata de prevenir la situación hasta donde tú puedas, pero si de hecho te llega a esa situación, entonces relaciónate bien. Tienes a un Dios más grande que cualquier virus, que cualquier enfermedad, que cualquier deuda, que cualquier crisis financiera, y Él te puede levantar. Eso es lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Por eso lo predicamos, por eso lo entendemos. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros a las malas noticias? Y muchas veces, como yo le llamo, hay tantos, no solo yo, pero varios, hay tantos que se creen o nos creemos expertos en cosas, ¿verdad? Y opinan de política, opinan de salud, opinan de pandemias, de enfermedad, analizan financieramente todo. Y muchas veces esa demasiada información nos viene y nos asusta, y de ahí están creadas las pesadillas, y gente incluso, digamos, en el ámbito religioso dice, no, es que esta situación es un asunto de apocalipsis, ¿verdad? Esto ya va a terminar, Cristo viene, esto es el fin del mundo, y está bien, yo sé que está en la palabra del Señor, pero muchas veces esa palabra no viene a animar al pueblo, sino que viene a asustarlo. Y, y entonces tenemos que explicar obviamente las plagas del Apocalipsis, los jinetes del Apocalipsis. Claro, tenemos un entendimiento de eso y hay que explicarlo, hay que explicar acerca del nuevo orden mundial, hay que explicar acerca del modo de producción al que vamos a entrar ahora sin utilizar el dinero como lo conocemos. Está bien, pero que eso no venga a arruinar y a zarandear tus emociones. Es casi el mismo efecto como cuando alguien, un joven, bueno, cualquier persona de cualquier edad, mira una película de terror porque quería tener esas emociones fuertes, y entonces mira esa película de terror y después termina la película de terror y ya no quiere ni siquiera ir solo a su cuarto a dormir, y ya no quiere levantarse por un vaso de agua, ya no quiere ni siquiera ir solo al baño porque le da miedo, piensa que esos personajes de la película lo van a asaltar por allí, o están durmiendo abajo de su cama, o en el closet, o en una caja que tenga por allí en su cuarto. Entonces, más o menos así es como resulta toda esa información que nosotros tenemos, y el Señor dice, la paz mía, la paz de Dios va a proteger tu corazón, va a cuidar tu corazón, va a guardar tu corazón de todas esas emociones que puedas estar teniendo. Nosotros podemos estar confiados en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que vive y permanece para siempre. La misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero no esta palabra. Entonces nuestra fe, nuestra confianza y nuestras emociones deberían estar fundamentadas en la palabra del Señor, porque eso es lo que no se va a mover. Todas las cosas cambian, pero Dios, dice la palabra, Él no cambia, no ha cambiado a lo largo de la historia y no cambiará. Él es el mismo, Él es amor. ¿Debemos aprender a seguir sus principios? Por supuesto, debemos aprender a seguir sus principios, pero Él no cambia. Vean que hay un pasaje allí en la Biblia, en los Evangelios, cuando Él va con sus discípulos y hay una tormenta, van en el mar de Galilea y hay una tormenta, pero Jesús va durmiendo. Y entonces los discípulos se asustan, y ellos eran marineros, así que esa tormenta era realmente seria. El peligro era real y ellos se asustan.
y despiertan a Jesús y le reclaman y le dicen, despiértate, no miras que perecemos, como que si Jesús no supiera lo que estaba pasando. Ellos estaban bastante exaltados, sus emociones estaban hasta arriba, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, bueno, hombres de poca fe, y le habla, la tormenta se calma y ellos vieron un milagro tremendo y una calma maravillosa. De la misma manera, Él nos entiende. Yo no sé si hay alguien en este momento que esté pasando por algún grado de ansiedad alta y sus emociones estén, pero hasta arriba de que no saben qué va a pasar. Yo quiero decirte, puedes hablarle al Señor como tú puedas, como tú sientas. En tu desesperación, si quieres, le dices, Señor, Señor, ¿qué pasa? No te veo. Por favor, despiértate. ¿No ves que perezco? Y yo sé que el Señor va a contestar esa oración porque Él quiere mostrar su gloria y su poder en medio de esa situación. Entonces, clámale al Señor, háblale, abre tu corazón a Él y dile, Señor, yo te necesito, yo quiero conocerte de una mejor manera en este tiempo. Él va a guardar tu corazón, vas a entender la paz de Dios, vas a experimentar la paz de Dios en medio de las situaciones. Y aunque los pronósticos no sean tan buenos, yo sé que la presencia de Dios es buena, es real y va a estar contigo. Pero aparte de eso, es importante que aprendamos a conocer y a proteger nuestros pensamientos. ¿Saben una cosa? La batalla se pierde en los pensamientos. Hace un momento les dije que cuando las personas escuchan alguna noticia, dicen, nos vamos a morir todos, nos vamos a enfermar todos, se viene una debacle para la economía. Es decir, en sus pensamientos antes de tiempo ya están vencidos, ya están derrotados. En más de una ocasión les he mencionado el ejemplo de David y Goliat, la batalla ya narrada en primer libro de Samuel, capítulo 17. Cómo Goliat por 40 días tuvo asustado al pueblo de Dios, a los guerreros de Dios, al pueblo de Dios, al pueblo elegido por Dios, a la gente que Dios respalda, pero los tenía asustados. ¿Por qué? Por mucha plática. Goliat salía y les decía, ustedes vienen a mí con palos, como que si fuera yo perro, con piedras, ustedes no van a poder, mándenme solo a uno de ustedes. Y a todas las mañanas salía con toda clase de amenazas. Es muchas veces lo que nosotros escuchamos lamentablemente. Muchas amenazas, muchas amenazas. Y alguien me dirá, pero mire, pastor, es cierto, Jesús ya viene. Claro, Jesús ya viene. Hace 2000 años, cuando Él se fue, dijo que venía pronto. Maranata, Cristo viene y viene pronto. Desde el siglo primero, el apóstol Pablo escribió Primera y Segunda Tesalonicenses porque la gente ya estaba esperando a Jesús y ya no querían hacer nada, no querían trabajar y una serie de cosas porque ya venía Jesús. Y en cada generación este evangelio debe ser predicado. Jesús ya viene y viene pronto. Ahora, eso no significa que nosotros nos vamos a quedar cruzados de brazos. Creo que a Martín Lutero se le atribuye esta frase que él decía, si Jesús viene mañana, yo hoy siembro un árbol. Y lo que pasa es que un árbol necesita años, dependiendo la clase de árbol, para crecer y para dar fruto. Y entonces alguien dirá, yo no voy a esperar 30 años para sembrar un árbol de tal fruto, de mangos, de aguacates, de qué sé yo, el fruto que mejor le parezca. Yo no voy a esperar 30 años, siémbrelo de todas maneras, a su tiempo llegará. Algunas personas dicen, yo no quiero estudiar porque 4 años estudiando en la universidad, ¿para qué voy a estudiar? 8 años para sacar el máster, ¿para qué voy a hacer eso? Otros 4 años para sacar el doctorado, son 12 años de estudio. Pero sabes una cosa, de todas maneras, en 12 años serás 12 años más viejo. Y si no sacas tus estudios, habrás, digamos, invertido en otras cosas, no en tus estudios. Esos 12 años de todas maneras van a pasar, así que más vale la pena que estés estudiando, vale la pena que te sigas esforzando. Es importante que nosotros aprendamos a disciplinar nuestros pensamientos porque allí es donde se pierden las batallas. El pecado, antes de ser concretado, se realiza en los pensamientos. Es allí donde el enemigo, a través de múltiples cosas, pone ideas en tu cabeza para pecar. Y el pecado antes de ser cometido fue considerado varias veces en la cabeza. Entonces por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Tranquilo, guarda tus pensamientos también. Más adelante en el versículo 8, que no lo voy a predicar, dice, todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en ella, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. De esa manera nosotros podemos cuidar nuestros pensamientos. Así que si en este momento estás atravesando por alguna crisis y tú dices, no, esto se va a terminar, no, eso no se termina allí.
No hay un punto y final ahí. Puede ser que sea una coma o un punto y seguido u otro signo de puntuación. Esto Dios lo va a usar para testimonio a muchas personas de cómo Dios te levantó de esa situación financiera o de esa situación de salud. Por favor, las cosas no terminan allí. Dios te va a levantar. Quizás esa enfermedad viene por un propósito y ese es el propósito que nosotros debemos pensar, no estar decepcionados por esa enfermedad, sino buscar el propósito de Dios, lo que Dios te quiera hablar a través de estas situaciones. La mentalidad es importante. La Biblia siempre nos habla acerca de eso. El apóstol Pablo habló bastante acerca del tema de la mentalidad. Si Dios dice que protejamos nuestros pensamientos, es porque eso es algo valioso. Uno no protege algo que uno no valora. Uno siempre va a proteger algo que uno valora. En este caso, los pensamientos son valiosos. La manera que tú tienes de pensar. Predico más que todo al público en Latinoamérica y tenemos nosotros una misma herencia en Latinoamérica. Lamentablemente, desde hace 500 años tenemos una herencia que viene en nuestra sangre de una mentalidad de perdedores, de una mentalidad de que cierta raza es mejor que la nuestra, cierta raza es superior que la nuestra, ciertas personas que tienen diferente color de piel al nuestro son mejores que nosotros. Y realmente, cuando nosotros empezamos a creer esa historia, solo porque los demás lo digan, no tiene que ser así. Nuestra mentalidad debe ser diferente. Debemos tener una mentalidad de vencedores. El mismo apóstol Pablo lo dijo: señores, para mí el morir es Cristo, el vivir es ganancia. ¿Qué quiero yo en mi interior? En mi interior yo quisiera irme con Cristo. Acuérdense, la carta de los Filipenses él la está escribiendo desde la cárcel, en situaciones difíciles, en situaciones que no eran las mejores, que cualquiera se podría desesperar, que cualquiera podría tener pesadillas, que cualquiera podría tener un espíritu de muerte ahí y decir: yo mejor voy a tomar mi vida en mis manos, me voy a suicidar y voy a terminar con esto. Pablo no decía eso. Ciertamente yo quisiera morirme, sí quisiera morirme, porque yo sé que me voy a ir con el Señor. Si el Señor me llama a su presencia, perfecto, me voy a su presencia. Pero también quisiera estar acá, quedarme en la tierra, porque así puedo predicar más, puedo hablar del Señor. Entonces Pablo tenía esa mentalidad tremenda y yo creo que el diablo se volvía loco con Pablo porque decía: te voy a matar, le decía el diablo a Pablo. Y el Pablo le decía: mátame, me voy con el Señor, yo feliz de la vida, si ya estuve en el tercer cielo, yo sé lo que me espera. Dale, si quieres, dale, si Dios te lo permite, dale. No, entonces no, decía el diablo. Entonces, si me dejas acá, me voy a poner a predicar, a escribir cartas y a testificarle a los demás. Y entonces yo me imagino al diablo ahí rascándose la cabeza diciendo: con este Pablo no se puede. Haya pues en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús y que hubo en el apóstol Pablo, esa mentalidad de vencedores. Que lo que venga, si la vida te da limones, puedes hacer ¿qué? Limonada. Pay de limón, mango verde con limón o mango maduro con limón, échale limón a todo, si eso es lo que te da la vida. Entonces busca el lado correcto de ubicarte, no en el lado de víctima, sino en el lado de protagonista, y esa es la mentalidad de vencedores. No mires el tamaño de tu adversario, mira el tamaño de Dios, del Dios al que adoras, del Dios al que has predicado, del Dios que nosotros te estamos enseñando, que es el Dios de la Biblia. Mucha gente ha perdido sus empleos y está mal financieramente, eso es cierto, pero también es cierto que mucha gente ha multiplicado su producción. Miren, en este tiempo se dice: ay, ¿cuántos empleos se han perdido? Se han perdido aquí en Estados Unidos 30 millones de empleos. Sí, pero también esa gente lo ha perdido y hay documentos porque han aplicado al desemployment. Y ellos están recibiendo, de acuerdo a lo que hicieron los últimos 18 meses, equilibradamente o prorrateadamente, una mensualidad por eso, el tiempo que dure la crisis. Entonces, hay beneficio, digamos, también, digamos que eso casi no se habla, no se dice. Hay empresas que han quebrado, hoteles que han cerrado, sí, es cierto, pero hay otras empresas que han multiplicado sus ventas por 5 o por 10 veces más lo que estaban vendiendo hace 2 meses. Entonces siempre hay dos caras en la moneda. Y la tendencia de las noticias siempre es a ver las malas noticias, pero miremos las buenas noticias. Me encanta esto de la mentalidad de vencedores, porque siempre puedo pensar en un equipo de fútbol, de básquetbol o cualquier equipo deportivo.
Se dice en un equipo de fútbol que el mejor portero es el que tiene habilidades, pero aparte de tener habilidades, sabe posicionarse abajo de la portería en un tiro de esquina, en un tiro libre, en un tiro penal. Y es importante. Lo mismo se dice del defensa, lo mismo se dice del mediocampista, lo mismo se dice del delantero. El delantero es muy bueno porque sabe dónde va a caer la pelota, ahí se pone y sabe a dónde enviarla. Entonces hablamos de posicionamiento, lo mismo en el básquetbol y otros deportes. Saben dónde ubicarse, saben cuando están a la defensiva, saben cuando van a la ofensiva y eso se llama entender la situación que están viviendo y jugar de acuerdo a eso. Mentalidad de vencedores tiene que ver con eso. ¿Te estás posicionando en el lugar correcto? Estaba hablando con un amigo esta semana y entonces platicábamos acerca de las situaciones y decíamos acerca de los vuelos, cómo va a ser, cómo va a cambiar, ¿verdad? Y que los sillones, cómo van a estar posicionados y que qué equipo va a haber y en las escuelas y todo lo demás. Y hablábamos que todo va a tener, o la mayoría de cosas va a tener plexiglas. Y entonces sale de la plática y decimos, bueno, entonces entrémosle al negocio del plexiglas, porque eso es lo que viene. Todo el mundo va a necesitar plexiglas. O esa fibra de vidrio transparente. Entonces, es importante que nosotros, de acuerdo al juego que se nos está presentando, nos ubiquemos. Si el juego viene por el lado izquierdo, pues vamos por el lado izquierdo. Si es que todos están defendiendo del lado derecho, entonces nosotros atacamos por este lado. Es decir, posicionamiento, mentalidad de vencedores, querer hacer las cosas, buscarle el lado a la vida. Y eso lo adquiere uno desde su casa. Es importante que seamos optimistas, es importante que tengamos esa buena actitud. Mucho de esto entonces está en la mentalidad. No es el único factor para salir adelante, pero cómo ayuda. La mentalidad va a ser, me animo a decir, el 50 o más por ciento de las posibilidades. Sé que me estás escuchando en diferentes países de Latinoamérica, donde las situaciones son tan difíciles, no son tan buenas como en otros lugares. Pero igual el mismo Dios que está acá en esta ciudad es el mismo Dios que está ahí en tu ciudad, es el mismo Dios que está ahí en tu casa y es el mismo Dios que tiene cuidado de ti. Esta es la paz de Dios que nos hace tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene las emociones muy altas, si está muy emocionado, puede tomar malas decisiones. Y si tus emociones están por debajo del promedio, también puedes tomar malas decisiones. Una maestra de educación cristiana cuando era adolescente nos explicó a todos los que estábamos ahí que queríamos ser seguidores del Señor y aprender de la Biblia, que cada vez que nosotros tomáramos una decisión y no supiéramos cuál era la correcta, Dios iba a traer paz a nuestros corazones, una paz, una tranquilidad. Y yo aprendí eso y a lo largo de la vida, ya en mis años que tengo de vida, aprendí que cada vez que necesito tomar una decisión, si le oro al Señor, veo si en la palabra está alineado con el propósito del Señor y va de acuerdo al propósito de Dios y si tengo paz en mi corazón. Y entonces tomo la decisión. Y cuando tomo esa clase de decisiones, regularmente las cosas van bien. Quizá no para mí, para otras personas, pero para el bien común. Pero cuando tomé decisiones y no tenía paz en mi corazón, nos fue mal a unos, a otros y a todos. Y entonces uno aprende de eso. Y si algo puedo decirte es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es importante en nuestras vidas. Así que para concluir ahí, mira, interpreta a Dios de acuerdo a sus capacidades, no de acuerdo a tus capacidades. Cree a un Dios que puede hacer las cosas de acuerdo a sus capacidades, no de acuerdo a tus capacidades. Ten cuidado con tomar decisiones basadas en tus emociones. Ellas te pueden traicionar. Esas emociones, cuidado, hay que someterlas al Señor y hay que intervenirlas y hay que relacionarse bien con ellas y para tomar buenas decisiones. Y eduquemos nuestros pensamientos intencionalmente hacia ganar y producir caminando en los propósitos del Señor. Tratemos de trabajar en eso intencionalmente todos los días, ser disciplinados en esto. Permíteme cerrar este tiempo con una palabra de oración y bendecir tu vida. Amado Padre Celestial, en esta hora, al compartir este mensaje con mis amigos acá, mis hermanos, con toda la gente que pueda estar escuchando este mensaje, yo quiero orar por ellos.
No sé la situación por la que estén pasando, Señor, pero yo sé que tú eres poderoso para levantarlos de esa situación. Sea una situación financiera mala, yo sé que tú puedes dar ideas, tú puedes abrir posibilidades para que ellos puedan salir de esa situación. Sea algún tipo de enfermedad, Señor, física, en el nombre de Jesús oramos por tu sanidad, que tú les levantes de ese lecho de enfermedad, que tú creas órganos nuevos, tejidos nuevos, sistemas nuevos en ese cuerpo, Señor. Y dice de tu palabra que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga fuimos curados. Así que esa persona, Señor, ya ha sido curada, se levanta en el nombre de Jesús y ya tiene su milagro, que no crea pensamientos que no te honran, Señor, pensamientos de muerte, sino que tu palabra es vida y se levanta, Señor, de ese lugar. Asimismo, oramos por todos aquellos que quizás estén atravesando por una situación emocional difícil. Entendemos y tenemos empatía con ellos. Sabemos que es una situación fuerte. Sabemos que incluso pesadillas, pensamientos difíciles de muerte, de terror han venido sobre ellos. Pero una vez más oramos para que todo espíritu de muerte sea derribado, sea cortado y que tus pensamientos reinen en esa vida. Y oramos, Señor, para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar sobre ellos. Oramos por ellos y que sepan que hay un grupo de personas o muchas personas que los apoyan en oración. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, aquella persona que quizá andaba alejada de tus caminos y en esta hora quiere regresar a ti, Señor. Oramos por ellos, oramos para que puedan acercarse, que puedan decir, Señor, andaba lejos de tus caminos, perdona mis pecados, acéptame como uno de tus hijos, escribe mi nombre en el libro de la vida y que se haga un milagro tremendo en sus vidas en esta hora. Gracias, oramos por ellos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, seguimos adelante, vamos a salir de esto y vamos a salir de esto muy bien. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.